Ok. Bien, como decía Jano, el gallo Jano, la coincidencia, Jano. ¿Eh? Todos Terminamos, claro, terminamos dos Janos juntos. Como decía nuestro hermano Alejandro Álvarez, ¿ahí sí? Queda mejor. Ahí queda mejor. Terminamos hoy día con nuestra serie. Ya tenemos hoy día con esta, son 7. Son 7 domingos en los cuales hemos estado viendo distintos aspectos sobre los cuales declaramos que Jesucristo es el Señor. Y no quisimos dejar fuera un aspecto escatológico, un aspecto del futuro, cómo Jesucristo es también el Señor del futuro, porque justamente aquello que nos trae la seguridad, no solo de nuestra salvación, sino que también de los hechos futuros, sobre todo cuando de repente vemos la televisión, sobre todo, y vamos viendo lo que está pasando en distintas partes del mundo, pareciera ser que, como nunca, estamos ante un inminente retorno de nuestro Señor. La iglesia, como dice también en la palabra, la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús, y es parte de lo que la iglesia constantemente anhela, que Cristo vuelva. Sin embargo, sabemos también de que tenemos una misión en este mundo, y es por eso que queremos ver cómo Jesucristo es el Señor de todas las cosas. Vimos en cada una de las áreas que fueron áreas tomadas, como dijimos al principio, en parte de una serie de conferencias de un líder cristiano de la iglesia holandesa, Abraham Kuyper, y añadimos algunas otras cosas también que consideramos relevantes para nuestra reflexión, y hoy día tiene que ver con el tema de el señorío de Jesucristo sobre el futuro. Y ahí es donde vamos a estar leyendo entonces hoy día en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Por eso decía adelante que cuando cantamos ese himno, porque Él vive, estábamos cantando algo que tenía mucho que ver con lo que hoy día vamos a estar compartiendo, lo que vamos a estar reflexionando. Así es que en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, en la revelación de Juan, el último libro de la Biblia, tenemos acá en Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer de los versículos 1 al 8. ¿Ya? Yo voy a leer acá en la versión Nueva Biblia de las Américas, y algunas citas las voy a hacer desde la NBI, pero obviamente cualquier traducción que tengan disponible ustedes les puede servir. Dice así la palabra del Señor. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí nosotros vemos cómo se abre la cortina para la última escena de la narrativa bíblica. Nosotros estamos al final ya de toda esta historia que la Biblia nos comienza contando allá en Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en la escena anterior, o sea, si nosotros leyéramos ahí el capítulo 20, en la escena justamente anterior, nosotros vemos cómo
el dragón, la bestia, el falso profeta, la gran ramera, la muerte y el Hades son echados al lago de fuego, son lanzados al infierno. O sea, con eso nos está diciendo la palabra de que es el fin de esas cosas. Y también están allí todos aquellos, o son lanzados en aquel lugar, todos aquellos cuyos nombres no estaban en el libro de la vida. ¿Ya? Eso quiere decir, y aquí es un asunto de pensar justamente en la conclusión de toda la historia, nosotros estamos frente acá a el hecho de que todos los descendientes de la simiente de la serpiente, todos los que son o que fueron como Caín, todos los que son o que fueron como Cam, ¿ya? El tataranieto de Lamec, que fue el tataranieto de Caín, los que fueron como Cam, el hijo de Noé, que ofendió a su padre, todos ellos, los que son de la herencia de la serpiente, los que son parte de esa simiente de la serpiente, ya no van a existir más. ¿Ya? No hay espacio para que pueda resurgir. En una oportunidad, en una escuela dominical, un niño me preguntó, ¿y qué pasa si el hombre vuelve a pecar? Y aquí lo que nos dice la Biblia es justamente lo contrario. La promesa es esa, la promesa es que no va a haber espacio para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque la pisada sobre la cabeza de la serpiente fue eficaz. Fue totalmente eficaz. Entonces el paraíso que se había perdido ahora es recuperado. Ese paraíso que se perdió allá en el Edén por el pecado de Adán y Eva ha sido totalmente recuperado por parte de Jesucristo. El hombre que había sido caído, ¿cierto? Nosotros lo vemos ahora ser glorificado por Dios. Y el proyecto de Dios, entonces vemos aquí en la lectura de que definitivamente triunfó y que el único tiempo posible ahora es la eternidad. De aquí en adelante solamente vivir en un tiempo de eternidad. Ya no hay tiempo. Si nosotros leemos, por ejemplo, declaraciones en el Apocalipsis de que ya no hay sol ni luna, no hay algo que nos mida en el tiempo, porque ya no es necesario medir el tiempo. No es que desaparezca el sol y desaparezca la luna, sino que ellos fueron colocados. Génesis nos dice de que fueron colocados para medir los tiempos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Cuando la Biblia dice que ya no son necesarios, es porque ya no es necesario el tiempo, porque la eternidad comenzó. Ya no necesitamos medir el tiempo. Y eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, hoy, somos seres que estamos no tenemos la oportunidad de escapar del tiempo. ¿Ya? El tiempo pasa y, como dice la canción, nos vamos poniendo viejos. ¿Ya? Entonces, en la eternidad, obviamente eso no va a ocurrir porque el tiempo no va a pasar, va a ser la eternidad. Entonces, es muy importante de que nosotros como hijos de Dios tengamos claridad respecto de lo que significa esta nueva creación. ¿Por qué? Porque en este lugar que la Biblia declara como el cielo, ¿ya? Nosotros muchas veces hemos tenido imágenes oníricas, imágenes de este cielo donde caminamos arriba de las nubes, tenemos alas y caminamos con las arpas, y como Tom y Jerry, cuando muere Tom y llega al cielo, siempre anda con un arpa. La Biblia nos dice que eso no es así. ¿Ya? Esa es una mirada platónica, esa es una idea que surge en el platonismo, en donde nos decía de que el mundo de las ideas tiene que ser un mundo realmente mejor. Y la palabra nos dice, no, este mundo es mejor. Este mundo de aquí es el que es bueno, porque Dios dijo que era bueno. Entonces aquí, en esta escena de toda esta historia, en la escena final, antes de que se cierre el telón y ya, ¿cierto?, salgan los protagonistas a recibir las venias, se nos dice de que la eternidad ha comenzado y nosotros vamos a recibir un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos claridad respecto de los cielos o del cielo, el lugar donde habita Dios? Porque justamente es en ese lugar donde Jesús nos invita a tener nuestros tesoros. ¿Ya? Hagan tesoros en el cielo, dice la palabra de Dios. Es el lugar en donde el apóstol Pablo también nos invita a pensar permanentemente. El apóstol Pablo nos invita a poner nuestra mente en los cielos, en donde Dios está. Es el lugar en donde se hace la voluntad de Dios siempre, y es la voluntad que nosotros debiésemos anhelar, ¿ya? Que se haga tu voluntad, así como se hace en los cielos, se haga también aquí en la tierra. Es el lugar en donde nuestra santificación, o es el lugar de donde proviene nuestra santificación ahora, en este tiempo, pero también va a ser el lugar de nuestra santificación plena y perpetua con Dios, caminando junto con Él, estando con Él en su propia presencia. Dios Santo,
presentes con nosotros. Entonces, es importante que tengamos esa mirada y esa idea, o una idea bíblica de lo que es realmente el cielo, porque es allí en donde nosotros también tenemos que hoy poner nuestra mirada, nuestra esperanza, cuando estamos pasando tiempos de angustia, de sufrimiento, de decepción, a propósito de la charla del día viernes sobre el tema de la decepción, y también el dolor. En esos momentos, la Biblia, la palabra de Dios nos invita a poner nuestra mirada en los cielos, ¿ya? Pero no son esos cielos llenos de algodones de azúcar, sino que es el cielo real, es la esperanza futura de que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Son varios los motivos, y no es la razón de esta predicación en particular, pero son muchos los motivos por los cuales muchos cristianos aceptaron la idea de que la creación iba a ser totalmente destruida, ¿ya? Sin embargo, la palabra no nos muestra eso. Satanás aprovechó esa interpretación de las Escrituras para colocar esa idea de que todo tenía que ser destruido, y en muchos casos también se ha asumido una actitud de indiferencia con respecto a la creación, por ejemplo, ¿ya? No son pocas las personas, cristianos, creyentes, que declaran de que no les interesa mucho lo que pasa con este mundo, porque al final de cuentas va a ser destruido. E independientemente de que el mundo va a ser renovado totalmente, nosotros tenemos una tarea que cumplir y que fue dada por el propio Dios allá en Génesis. Tenemos que cuidar y preservar. Sí tenemos que explotar, ¿ya? Y digo explotar con entre comillas, ¿por qué? Porque se habla de, obviamente, una forma correcta del uso de los recursos que Dios nos dio, ¿ya? Pero eso sería asunto para toda una serie de predicaciones que podríamos hacerla más adelante. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Cristo murió y resucitó por toda la creación, no solamente por nuestras almas, ¿ya? Él no simplemente murió para salvarnos a nosotros, eso sería todavía una mirada demasiado antropocéntrica de la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es mucho más grande que eso, lo vimos durante esta secuencia de predicaciones, pero Cristo vino para poder restaurar todas las cosas, absolutamente todo. Pablo lo dice en Romanos, la creación gime, clama como una mujer con dolores de parto. ¿Para qué? Para que se revelen los hijos de Dios, para que todos aquellos que están en el libro de la vida vengan al conocimiento de su Señor, y entonces la segunda venida, como lo vemos en la palabra del Señor. Ahora, acá hay un asunto interesante, ¿ya? Antes de comenzar de lleno al análisis del texto. Si nosotros vemos ahí, cuando incluimos a la creación en toda la restauración de las cosas, en la restauración del cosmos, nosotros vemos de que Jesucristo no viene o no es el Señor, ¿ya? No se ha transformado en el Señor de una creación otra, ¿ya? De que una otra creación, y ahí entonces Él reina. Es la misma creación, solamente que es renovada. Y eso es uno de los aspectos fundamentales para entender y poder tener nuestra esperanza en que Jesucristo es el Señor del futuro. Claro, Él ya reina, lo declaramos, por ejemplo, en el credo apostólico. Él está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, ya está sentado a la diestra. Él tiene el poder, esa es la idea del credo apostólico cuando dice que está sentado a la diestra, quiere decir que Jesucristo tiene todo el poder. Entonces Él ya reina. El asunto es que todavía aguardamos de que Él pueda colocar a todos sus enemigos bajo sus pies, incluida la muerte, ya que es la última en ser lanzada al lago de fuego. Entonces, nuestra declaración durante toda esta serie ha sido que Jesucristo es el Señor. Amén. Y en la última, en la de hoy, nosotros vemos que Jesucristo también es el Señor del futuro, ¿ya? Y eso debiese traer a nosotros esperanza y en los momentos de angustia, tranquilidad, quietud, seguridad de lo que Él está haciendo. ¿Por qué? Jesucristo es el Señor del futuro, y lo vemos en estos versículos de la siguiente forma. Lo primero que nosotros vemos acá, en los versículos 1 y 2, es porque Jesucristo es el Señor del futuro, todo será renovado. Esa es la primera afirmación que nosotros podemos hacer. En la Biblia, en el Nuevo Testamento particularmente, existen dos palabras en griego, que fue escrito en ese idioma, dos palabras en griego que han sido traducidos al español como nuevo, ¿ya? Pero son dos palabras. Nosotros tenemos una, al menos que utilicemos renovado o nuevo para poder tratar de distinguir una de otra, ¿ya? Y que la verdad, y en honor a la verdad, podríamos realmente tener esa mirada. ¿Por qué? La palabra, una de las palabras es la palabra neón o neos, desde el griego,
Y significa algo así como totalmente nuevo. Cuando hablamos de neos o de neón, hablamos de algo totalmente nuevo, y puede ser el caso de el vino nuevo, ¿ya? Que aparece ahí en Mateo 9:17. Las palabras que usa Jesucristo para el vino es neón o neos. Curiosamente, la palabra odres nuevos son la otra palabra que voy a citar ahora, que es la palabra kainos, que es renovado, ¿ya? Es algo renovado. Entonces, cuando nosotros pensamos en las odres nuevas, no son totalmente nuevas, a pesar de que la Biblia dice que no están remendadas, pero son renovadas, ¿ya? Es como, y lo interesante de la palabra kainos, que es la otra palabra griega para nuevo, que es traducido como nuevo al español, la palabra kainos significa algo que ha sido renovado. Y fíjense en este significado: algo que estaba viejo y ahora se hace nuevo. O sea, es una transformación, y ese es un poco el punto aquí. Es una transformación. Es como, a propósito de lo que conversábamos en la semana, estos huesos secos que van llenándose de tendones y de músculos y van siendo cuerpos nuevos, ¿ya? Esa es un poco la idea. Obviamente esa historia está en el Antiguo Testamento, no está la palabra ni neón ni kainos allí, pero es para tener esta idea. Es algo que está siendo renovado, y eso es algo que es de mucho interés. ¿Por qué? Porque las palabras que está citando la Escritura aquí, Juan, es kainos. Es la palabra renovado. Cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva, está hablando de esto como algo renovado. Sí es verdad, y esto hay que también decirlo, de que en todo el Nuevo Testamento la palabra neón y kainos se ocupan de maneras alternadas y como sinónimos, ¿ya? Es como si nosotros usáramos siempre la palabra nuevo. El asunto es que cuando se habla, por ejemplo, de un mandamiento nuevo, les doy, o cuando se habla de un nuevo pacto, esta es la sangre, o sea, esta sangre es el nuevo pacto, o cuando la palabra habla aquí sobre nueva creación, la expresión que usa es kainos, o sea, renovado. Estamos aquí ante un mandamiento renovado, ¿ya? Que tiene que ver con el amor al prójimo. O el nuevo pacto, es un pacto renovado, y el pacto renovado en Cristo. Y en el caso acá de la creación es renovada. O sea, no tenemos destrucción, ¿ya? Por más de que los científicos digan de que se nos acerca un agujero negro, de que puede venir un planeta a chocar contra nosotros, de que la basura espacial va a entrar y nos va a partir por la mitad. No, la palabra de Dios nos asegura que eso no es así, ¿ya? Y claramente la palabra de Dios no miente. Y es por esa razón de que podemos estar confiados en que este mundo como lo conocemos ciertamente va a cambiar, ¿ya? Pero en el hecho de que Él va a ser renovado. Entonces nosotros estamos aquí en lo que acabamos de leer, frente a una creación totalmente renovada. Totalmente, algo que era viejo, ahora se hace nuevo. Entonces, es un mundo nuevo, pero no es otro mundo. Esa es un poco la idea. Aquí no cabe el comercial de Visipap, ¿ya? Otro mundo. No es otro mundo. Es el mismo mundo en el que nosotros vivimos, habitamos. ¿Por qué? Porque en el principio Dios dijo que esto era bueno, y era bueno en gran manera. Es demasiado bueno, dijo Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Viene para recuperar todas las cosas, porque de tal manera amó Dios al cosmos, dice la palabra de Dios, a todo el orden creado, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. O sea, Él vino a rescatar todas las cosas, porque todo le pertenece a Dios, todo le pertenece al Señor. Entonces, esa es la idea de lo que Juan está transmitiendo en esta lectura que vimos de Apocalipsis. Es el mismo cielo, la misma tierra, pero rejuvenecidos. Acá ya no hay malezas, ¿ya? Cuando nosotros vemos el relato del Génesis, dice que después del pecado surgieron malezas que entorpecieron el crecimiento de las plantas, y hubo cardos y espinos, ¿ya? Lo del espino me preocupa por los asados, ¿ya? El carbón de espino, pero supongo que Dios tendrá ideas mejores que las que tenemos nosotros. Ahora, lo interesante es que todo el potencial de la Tierra, esto es algo muy interesante, porque todo el potencial, y el potencial incluso no descubierto por nosotros, ¿ya? Todo ese potencial sí va a estar pleno. Ese lugar en donde, lo conversábamos hace un tiempo atrás con Esther, es el lugar en donde nosotros vamos a poder saborear de verdad la fruta. Porque hoy nuestros sentidos están afectados por el pecado. Entonces todo lo que es delicioso
es más delicioso. Todo lo que es bello es más bello. Todo lo que es suave es más suave. O sea, eso es algo que realmente nos debiese a nosotros a realmente tratar de pensar que cuando Dios dijo esto es bueno, es porque realmente es mejor de lo que nosotros podemos percibir. Va más allá de lo que nosotros podemos percibir. Esto realmente tiene que ser demasiado bueno, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver, y esto es lo que está viendo Juan en ese momento. Entonces desapareció el universo en el cual el dragón, la bestia, en el cual el falso profeta, la gran ramera estaban llevando a cabo su programa de trabajo. Acabó, eso lo vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 20, acabó, terminó, ya no hay cabida para ellos en este lugar, todo rastro de muerte fue quitado, todo rastro de temor y de angustia fue arrojado al lago de fuego, ya no hay espacio para esas cosas, ¿ya? Y hay otra declaración interesante. ¿Por qué? Porque claramente nosotros ahí entendemos por qué dice que el primer cielo y la primera tierra han desaparecido. No es que se hayan borrado, de nuevo vuelvo a la misma idea, sino que fueron totalmente renovados. Ya no va a quedar memoria de cómo fueron las cosas, porque va a ser tan glorioso que en nuestra mente no va a haber espacio para decir, ¿no se acuerdan que esto era fome, que esto era malo, que esto era... No va a haber espacio para eso, ¿no? Y eso es algo que obviamente debiese llenarnos de esperanza. Ahora, hay otra declaración, no sé si ustedes se percataron ahí, pero vayan conmigo ahí en el capítulo 21, versículo 1, al final del versículo 1 dice que las cosas dejaron de existir, ¿cierto? El primer cielo y la primera tierra dejaron de existir, lo mismo que el mar. Aquí se nos genera un conflicto con los ciclos del agua, de partida, ¿ya? Porque sabemos de la importancia del mar para los ciclos del agua. Obviamente, aquí el mar está siendo utilizado como un lenguaje metafórico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mar, dentro del relato de de Juan, aquí en el Apocalipsis, el mar es un símbolo, ¿ya? Y el mar es el símbolo de inquietud y de conflicto. Es de allí donde surge la bestia, ¿ya? En el Apocalipsis vemos de que la bestia surge del mar, no porque en el mar hay una bestia. Es un lenguaje metafórico, ¿ya? Y en ese lenguaje metafórico el mar también desaparece. O sea, ¿qué es lo que desaparece? Desaparece la inquietud, desaparece el conflicto, ¿ya? ¿Se acuerdan? En el capítulo 20, la bestia fue lanzada al lago de fuego y azufre. Ya no está la bestia. El mar desaparece. Lo que desaparece son las aguas rugientes, las aguas tempestuosas. Lo que desaparecen son los mares agitados. Tiene que ver con el tema de la angustia, tiene que ver con el tema de el conflicto. Ya no hay conflicto, ¿ya? De hecho, hay un himno antiguo que dice, se acabó el conflicto. Ya no hay conflicto, ya no es necesario. ¿El conflicto con qué? Si es todo perfecto, ¿dónde hay conflicto? Cuando todas las cosas son perfectas. Entonces, es interesante. ¿Por qué? Porque la propia palabra de Dios nos muestra de que en Jesucristo todas las cosas son renovadas. Entonces, Él es el Señor del futuro, y porque Él es el Señor del futuro, todo y absolutamente todo va a ser renovado. Y una última cosa que quería decirte respecto de esta primera afirmación, es que nosotros también vamos a ser renovados. No solamente la creación va a ser renovada, sino que nosotros también. Fíjense lo que dice el versículo 2. Dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. De nuevo la palabra nueva ahí es kainos, ¿ya? Es renovada. La nueva Jerusalén que descendía del cielo de la presencia de Dios. O sea, proviene de Él mismo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Ahí nosotros decimos, espera ahí un poco. Nos supone que la novia es la iglesia, y cómo ella desciende del cielo, ¿ya? Es uno de los versículos que se usan, por ejemplo, para decir que vamos a ser arrebatados por 1000 años y vamos a descender con el Señor. Lamento decirle sobre todo a los hermanos que son de esa tendencia escatológica, que es muy difícil ver esto porque nuevamente estamos frente a un lenguaje metafórico, se está usando metáforas para poder hablar, porque la idea acá es que la iglesia proviene de Dios, y ese es el punto. El pueblo de Dios proviene de Dios mismo. Es el plan de Dios que exista un pueblo para Él. Por eso proviene de Él. Y la santificación, porque dice aquí que viene
desciende del cielo, nueva, renovada, preparada, vestida como una novia lista para su novio, es la obra del Espíritu Santo. O sea, también es Dios. Por eso desciende de lo alto, ¿ya? No es literal en el sentido, no estoy colocando en duda de que desciende una ciudad desde los cielos, ¿ya? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros, la iglesia, la novia ataviada para su esposo, desciende del cielo porque fue santificada. ¿Por qué? Por Cristo, que también es Dios. Y la santificación permanente nuestra es en el Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces también los que son unitarios están fritos con esta declaración, porque Dios es trino y nosotros también declaramos la Trinidad de nuestro Señor. A esta Jerusalén, a la que Juan ve que desciende como una novia ataviada, se le llama santa. La santa ciudad. Se le llama santa. ¿Por qué? Porque fue separada por el propio Dios del pecado, apartados del pecado. ¿No es acaso lo que se declara de nosotros, que somos santos? ¿Eh? Como diría Martín Lutero, justos y pecadores al mismo tiempo. O justificados, ya por la fe, pero al mismo tiempo pecadores. Es parte de esa vida de la declaración del reino de los cielos ya, pero todavía no. Todavía falta el momento en el que Cristo regrese y transforme todas las cosas, renueve todas las cosas. Pero al mismo tiempo, y aquí yo quería hacer este alcance, refiriéndonos a la iglesia, no de forma individual, los creyentes, cada uno por sí solo. ¿Por qué? Porque cuando se nos habla de una ciudad nos hace pensar en conceptos como residencia, un número grande de personas, nos hace pensar en gente, y sobre todo en los tiempos en que está escribiendo Juan, ¿ya? Yo sé que hoy en día hablar de que cuando hablamos de ciudades, hablar de seguridad y protección no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Las ciudades de nuestro tiempo son probablemente todo lo contrario, pero en el momento en que Juan está escribiendo, sí, las ciudades eran amuralladas, existían guardias en los muros y en las puertas, entonces se buscaba proteger de otros pueblos de la invasión de los opresores dentro de la ciudad, y esa es un poco la idea. Y aquí es donde nosotros podemos ver la función de la iglesia, sí, en medio de nuestras ciudades que no nos entregan lugares de protección. La iglesia sí debiese ser el lugar en donde nosotros encontramos compañerismo, belleza, protección, seguridad. Es la iglesia, es el lugar en donde Dios invita a los nuevos convertidos a que se sientan seguros, a que se sientan protegidos, a que se sientan acompañados. ¿Ya? Y eso es lo que Juan ve que desciende, ve a la iglesia descender santa, perfecta, renovada por parte de Dios. Por eso viene de lo alto, porque nace de Dios, es una idea de Dios. La iglesia es una idea de Dios. ¿Ya? El ayuntamiento de los hermanos es una idea de Dios y obviamente es resultado de la obra del Espíritu Santo. Entonces fíjense, es el momento en que el Espíritu Santo, cuando la nueva Jerusalén desciende, ataviada como una novia para su esposo, es el momento en que el Espíritu Santo, si lo dijéramos en un lenguaje humano, el mejor amigo del novio, ¿ya? Preparó a la novia y le dice, ahí está terminada la obra. ¿Ya? No porque el Espíritu Santo no vaya a seguir obrando en la eternidad, pero cuando vino ¿para qué? Para declararnos cómo nosotros tenemos que cumplir con las cosas que Dios quería que nosotros cumpliésemos. Entonces, porque Jesucristo es el Señor del futuro, esa es la primera afirmación, todo será renovado. La segunda afirmación es porque Jesucristo es el Señor del futuro, su promesa no fallará. No hay espacio para que pueda fallar las promesas de Cristo. Está ahí de los versículos 3 al 5. Dice así: oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos, esta es la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, fíjense en la declaración aquí, porque estas palabras son verdaderas y dignas
de confianza. Entonces aquí, en esta parte se está describiendo de una manera muy hermosa las bodas del Cordero. ¿Ya? Se nos está mostrando estas bodas esperadas, las bodas del Cordero. Está Cristo y su esposa, la iglesia, ¿ya? Y desde el trono, ¿ya? Esto es un tema muy, muy interesante porque en esta parte, particularmente en esta parte, Juan va colocando a Cristo, al Cordero, sentado en el trono, pero al mismo tiempo es la voz de Dios que habla. ¿Ya? Está haciendo las dos cosas, o sea, vemos nuevamente el actuar trinitario en el escrito de Juan. En esta parte de aquí nosotros podríamos decir que es el clímax de toda la historia, el clímax del motivo por el cual Dios vino a su pueblo. ¿Ya? Es el momento en que la novia se encuentra con el novio. En los tiempos de Jesús las bodas pasaban por cuatro fases. ¿Ya? La primera era el compromiso. ¿Ya? Y el compromiso nosotros lo vemos cuando Dios mismo dice que va a ser un pueblo para Él mismo. ¿Ya? Ya entendemos, ¿cierto?, a la luz de la narrativa bíblica, que es un pueblo para el Hijo, en forma digamos, de glorificar al Hijo. Entonces tenemos el tema del compromiso. Después nosotros tenemos el tiempo de la preparación. ¿Ya? Lo interesante es que el novio ya visitó en su primera venida, el compromiso se cerró, y ahora estamos en el periodo de preparación. ¿Ya? Estamos en ese periodo de preparación de la novia, estamos esperando que el novio regrese, y esa es la tercera fase, la venida del novio. ¿Ya? Y la cuarta fase es la fiesta de casamiento. Y la fiesta la vemos en el contraste que hay claramente aquí con cosas negativas que menciona Juan. Fíjense que él dice, no habrá muerte, no habrá más duelo, no habrá clamor, ni habrá dolor. O sea, hay todo lo que sí hay en una fiesta. Hay vida, hay alegría, hay júbilo y hay consuelo. O sea, nosotros estamos aquí frente al momento de la celebración, de la fiesta, de las bodas del Cordero. Por eso, justo antes de esto, en el versículo 3, nosotros vemos la intimidad del novio y la novia. Fíjense lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, el tabernáculo. Y el tabernáculo es aquel lugar en donde Dios se mostraba como Él era en el tabernáculo. Entonces es tan íntima la relación entre el novio y la novia que Dios la compara con sus escogidos. Es la intimidad entre Dios, la comunión eterna entre Dios y sus escogidos. Aquellos que, capítulos atrás en Apocalipsis, se habían encontrado dentro, sus nombres estaban dentro del libro de la vida. Entonces, ahora Él vive con ellos, Dios dice que habita con ellos, es el Emmanuel, es Dios con nosotros, ¿sí? Por tanto es Cristo, su tabernáculo, y es el mismo lugar en donde nosotros en el Antiguo Testamento veíamos que Dios manifestaba la gloria de sus atributos. Pero ahora está aquí, en medio de nosotros. ¿Ya? Eso tiene que ver con comunión, tiene que ver con intimidad. Por eso Pablo dice, es un misterio esto de Cristo con la iglesia. Cuando está hablando del matrimonio, cierra con una frase que parece totalmente fuera de contexto. ¿Ya? Porque dice, es un misterio, me refiero a Cristo con la iglesia. Aquí nosotros vemos en Juan cómo ese misterio está siendo revelado. Es la intimidad y la comunión de Dios con sus escogidos, con su pueblo, con esa novia que descendió, preparada por el propio Dios, para ser desposada, para casarse ya con el novio. Entonces nosotros vemos acá que el Cordero, fíjense qué dice, actúa igual que actuaría un marido romántico. ¿Ya? Fíjense lo que dice. Dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Es un novio, es un esposo amoroso, protegiendo y cuidando a su esposa. El Cordero nos pastoreará. Es el Cordero el que enjugará toda lágrima, y entonces la adoración va a ser continua a Él en su santuario, en su tabernáculo, en el lugar en donde Él habita. Entonces nos vamos a sentar con Él en su trono, vamos a comer con Él, vamos a
cenar con Él, vamos a tener una vida comunitaria con Él. Y esto, de nuevo, cito lo que dije al principio, ya no hay tiempo, entonces va a ser eterno. ¿Ya? Una vez yo le decía a un grupo de jóvenes en un campamento que cuando estemos con Cristo en su presencia, yo quiero abrazar a Cristo. No sé si ustedes han tenido las ganas de abrazar a Jesús. ¿Ya? Entonces yo lo quiero abrazar unos 10.000 años. ¿Ya? Solo eso. ¿Ya? Como es la eternidad, 10.000 años no son nada, pero es un poco lo que dice la canción de Marcos Vidal. ¿Ya? Cuando dice en la canción Cara a Cara, hay una sola cosa que yo quiero hacer, déjame mirarte al rostro, déjame mirarte cara a cara, poder contemplar tu mirada, poder caer de rodillas delante de ti. Eso es lo que va a ocurrir acá, es lo que Juan está diciendo que va a ocurrir. Todos los símbolos de compañerismo, fíjense lo que están puestos acá, enjugar las lágrimas, cuidar de la muerte, proteger del llanto, o sea, contener el llanto, el lamento, el dolor, esas cosas ya no van a existir, son todos símbolos de compañerismo, y son símbolos que Juan coloca como símbolos de compañerismo entre Dios y su pueblo. ¿Ya? Entonces, ojo, estamos nosotros declarando de que porque Jesucristo es el Señor del futuro, su promesa no fallará. ¿Qué nosotros más vemos acá? Fíjense que Juan escucha de nuevo la voz del que está sentado en el trono, la voz de Dios en Cristo, y dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y aquí hay algo que nosotros hemos venido declarando domingo tras domingo. Solamente Cristo puede hacer nuevas todas las cosas. Solamente Cristo, porque es el Señor de todas las cosas, puede transformar todas las cosas, renovar todas las cosas. Y en este mundo caído, nosotros sí, es verdad, podemos tal vez soñar que a través de una mejor educación, ¿ya? Como lo planteó durante mucho tiempo el humanismo, no, lo que falta es falta de educación. Hoy en día nosotros vemos que los principales ladrones y corruptos de este país han sido educados en los mejores colegios de Chile. Entonces no tiene que ver con educación. No tiene que ver con mayor acceso a la educación, de que el hombre va a cambiar y vamos a poder transformar el mundo en el que vivimos. Podemos tener la ilusión de que tal vez a través de un mejoramiento del medio ambiente podemos alcanzar un mundo mejor, o tal vez de mejores leyes, o tal vez de mejor distribución de la riqueza. Nosotros vamos a producir una nueva era de bienestar para el ser humano. Aquí yo quiero detenerme muy brevemente. ¿En qué sentido me quiero detener? Nosotros sabemos que ni la economía, ni la política, ni la educación, ni mejores programas para distribución de la riqueza, se va a lograr el verdadero renuevo de este cielo nuevo y tierra nueva. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el problema está en los corazones entenebrecidos del ser humano. Mientras el ser humano y mientras todos aquellos que no están en el libro de la vida dejen de existir, como dice la palabra, los problemas van a continuar. Eso no quita a que sí tenemos responsabilidad sobre cada una de estas cosas. Responsabilidad en la educación, en la economía, tenemos nosotros responsabilidad también en la política, pero no podemos esperar que por el cambio en esas cosas lleguemos al nuevo cielo y nueva tierra, como sí lo plantea la teología liberal. La teología liberal dice que nosotros tenemos que seguir este camino, porque ya las cosas nos fueron dadas en Cristo, entonces nosotros ahora tenemos que transformar el mundo a través de esta renovación de las cosas. Nuevas políticas, mejor educación, en fin. No. Nosotros vimos de que todas las cosas tienen que ser echadas al lago de fuego para que realmente sean renovadas. Ahí sí. Nosotros sí sabemos de que por la gracia común de Dios dada a los hombres no estamos peor de lo que estamos. Ya la gracia común fue dada por Dios para poder refrenar el pecado. Si no, estaríamos mucho peor. ¿Ya? Pero es algo que depende de Cristo. Solamente en Cristo Jesús nosotros vamos a ver el cambio real, no mejoras. ¿Ya? A propósito de que las mejoras, la mejora de la Constitución, la mejora de las leyes, no son mejoras. Solamente Cristo puede transformar, puede hacer nuevas todas las cosas. Y nosotros, su iglesia, estamos para poder un pequeño reflejo de eso. ¿Ya? Es como si tuviésemos un gran vidrio empañado y la iglesia es la única que tiene la capacidad de pasarle un poco la mano al empañado y poder ver hacia el otro lado.
todavía medio desfigurado. No sé si ustedes han, a propósito del frío, durante estas últimas semanas, en casi todo Chile, se empañan los vidrios, no me pasa la mano, ¿ya? Y no es que se vea 100% bien, ¿ya? Es un poco el trabajo de la iglesia, ¿ya? Perdónenme por la analogía, pero es para que se pueda entender un poco más. Ahora, si nosotros hacemos como iglesia este trabajo, lo hacemos lo hacemos de forma incompleta, eso es evidente, ¿ya? No somos Cristo, ¿ya? Pero sí somos llamados a hacerlo. El punto acá es que, como nosotros somos falibles y estamos siendo transformados a la perfección según la imagen de Cristo, entonces Él es el que no va a fallar en hacerlo. Por eso Jesucristo dice: estas palabras son fieles y verdaderas porque las digo yo. Por eso Jesucristo dice: las palabras son fieles y verdaderas, porque al final de cuentas es Cristo el que está haciendo las cosas, ¿ya? Y el tercer punto que nosotros vemos acá, también lo decimos en esta misma declaración, porque Jesucristo es el Señor del futuro, el futuro eterno está asegurado. No solamente el futuro de aquí a 5, 10, 20, 50, 1000 años más. Es la eternidad la que está asegurada, y eso lo vemos de los versículos 6 al 8. Fíjense que dice: también me dijo, aquí está Juan nuevamente tomando lo que escuchó decir a Cristo, ya todo está hecho, o hecho está, dicen algunas otras traducciones. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican las artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Juan, por último, escucha estas palabras, y las palabras que escuché aquí son hecho está, que son distintas de consumadores. Escuché a alguien decir que era la misma expresión. No, no es la misma expresión, ¿ya? Cristo sí usa esta expresión. La expresión en griego es ginomai, ¿ya? ¿Qué significa ginomai? ¿Ya? Que obviamente aquí está con una conjugación verbal distinta a ginomai, pero es ginomai, la raíz de esta palabra, y es algo que ha pasado de un punto a otro, ¿ya? O sea, de nuevo está la misma idea de transformación. Es algo que pasó de un punto a otro. Entonces la voz me dice: ya está todo hecho, ¿ya? Ya está todo hecho. Cuando Jesús, cuando Jesús declara esto, lo declara por tercera vez dentro del Apocalipsis, ¿ya? Y después de que él dice: está hecho, o hecho está, o como dice la traducción que yo tengo acá, ya está todo hecho, en estas tres oportunidades algo hace Cristo en reverencia hacia Dios Padre, ¿ya? Es muy interesante eso. En las tres oportunidades lo hace como entregando algo al Padre, ¿ya? El poder, la autoridad, en fin, lo podríamos buscar después, ver en el libro del Apocalipsis cuando tengamos una serie de predicaciones en Apocalipsis, que creo que es muy necesaria también. Jesucristo usa esta expresión para decir que lo que antes era, ya no es más. O sea, pasó de un punto a otro, ¿ya? Y Juan se refiere a que todas las transformaciones necesarias ya han sucedido. O sea, después de aquí, de esta declaración en adelante, nosotros ya no vemos ninguna otra transformación en las cosas que nosotros ya vimos o se vieron en el libro del Apocalipsis. Entonces, sucedieron como tenían que suceder, ¿ya? Eso es interesante, sucedieron como tenían que suceder, porque Él, Cristo, fíjense bien acá, es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Aquí las palabras son en griego, y principio y fin tienen, bueno, nosotros hablamos de esta en una de las predicaciones anteriores, ¿ya? Porque las palabras aquí en griego, principio y fin, son arge, que es principio, y telos, que es fin. Pero arge no es principio como si nosotros dijéramos érase una vez, ¿ya? Así como el principio, no. Arge es, y esto lo tomo aquí como un significado de un diccionario griego, dice arge, la palabra arge, y en la filosofía se usa mucho esto,
es la razón por la cual todas las cosas son lo que son. Eso es el principio. O sea, arjé, la palabra que es traducida como principio, es la razón por la cual todas las cosas son lo que son. ¿Ya? O sea, el mundo es el mundo porque Cristo es el arjé, Cristo es el principio. Y la palabra telos debiese ser más bien traducido como finalidad, o sea, está relacionado con la idea de causa, es aquello por lo cual algo se hace, es el objetivo. ¿Ya? No es el fin de que fin, punto, se acabó y no hay nada más. Es el hecho, perdón, es aquello por lo cual alguna cosa se hace. Cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos por una finalidad. Esto es justamente lo que está diciendo Juan acá. Cristo es la finalidad de todas las cosas. Entonces, Cristo es quien dice del mismo lo que buscaban tanto los pensadores griegos. ¿Ya? Cristo dice de sí mismo que Él es la causa primaria, Él es la causa instrumental y es la causa final de todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será por la eternidad son por Cristo. O sea, todo el universo es por Cristo. Nuevamente podemos declarar que Jesucristo es el Señor de todas las cosas. Es interesante porque luego él habla acá de que la fuente de la existencia, cuando habla del agua de la vida, ¿cierto? La fuente de la existencia va a estar disponible para los que, y dice acá, le vamos a dar de beber al que venciere, ¿cierto? Dice, al que tenga sed le daré de beber gratuitamente del agua, de la fuente, perdón, del agua de la vida, y el que salga vencedor heredará todo esto. ¿Ya? Aquí es donde también se ve muchas veces la idea de que, entonces somos solamente los que, no todos van a llegar a ser porque hay que vencer. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo personal para poder ganar estas cosas y tenemos que tener cuidado porque también lo podemos perder. No, la verdad es que sí nosotros tenemos que hacer siempre, Santiago lo dice, nuestra fe es evaluada solamente a través de nuestras obras. ¿Ya? Nuestras obras tienen que ser distintas a las obras de este mundo. Si no, no demostramos en nada que hemos sido transformados por nuestro Señor. Pero el vencedor al que se está refiriendo acá es el Cordero. Lo ha dicho todo el libro de Apocalipsis. Él es el vencedor. Y Él es el heredero de todas las cosas. El punto es que nosotros estamos escondidos en Cristo. Por eso se dice de nosotros al que venciere. ¿Quién es el que venciere? ¿Quién es el que va a vencer? El que está escondido en Cristo. ¿Y quién está escondido en Cristo? Todos aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida, que ya fue abierto a estas alturas de la historia del Apocalipsis, ya fue abierto ese libro. Y ya son reconocidos por el Cordero y por el Padre. O sea, ya se conocen los herederos. Ya se conocen estos herederos. No vencemos nosotros, sino que Cristo es el que venció. ¿Ya? Por eso, la vida eterna. Por eso, la salvación perfecta. Por eso también es gratuita. No son cosas que nosotros podemos ganar. Ya descendió de los cielos, de Dios, proveniente de Dios mismo. Santificada, plena, pura, perfecta. Porque es una obra de Dios, de la cual nosotros somos receptores. Por eso es gracia y no es obras. Es la gracia de Dios obrando y operando en nuestras vidas. El Cordero es el vencedor que en la intimidad con la novia le ha dado también la herencia prometida. ¿Ya? Es interesante eso porque en el mismo la estructura del texto, primero está el momento de intimidad y la novia pasa inmediatamente a recibir la herencia del Cordero. Entonces fíjense que, digamos, un cierre, un broche de oro para toda la narrativa bíblica. Ahora, hay un punto aquí en contraparte, y que está en el versículo 8. La contraparte de estos sedientos que van a beber gratuitamente del agua de la vida, y la contraparte de todos aquellos vencedores, son aquellos que han sido separados de la eternidad con Dios. ¿Ya? ¿Quiénes recibirán esa herencia? La herencia distinta, la herencia de la serpiente. ¿Ya? ¿Quiénes van a ser? Primero dice, los indiferentes al Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque los cobardes, que menciona acá, son aquellos que no quieren pasar por la tribulación. El libro de Apocalipsis completo fue escrito para que nosotros podamos soportar la tribulación. Aquel que quiere abandonar la tribulación es un cobarde.
La Biblia jamás habla de que nosotros vamos a ser sacados de la tribulación. La iglesia ya sufre la tribulación. Aquí en Chile todavía no tenemos la dificultad que hay en otros países. Pero hace pocas semanas atrás liberaron a un hermano en Cristo nuestro que fue tomado prisionero por dinero. Pero él sufrió porque lo conocían, sabían quién era, conocían sus movimientos, sabía que era una persona bondadosa, sabía que era una persona que no se iba digamos que no se iba a arrancar si gente se le paraba en el frente, le iba a querer ayudar. Lo reconocían como cristiano. Entonces estas personas allá en Haití lo toman prisionero porque sabían que era un hijo de Dios. Era un chico conocido. La iglesia ya vive la persecución, la iglesia ya está viviendo el horror de la tribulación, en distintos grados, pero ya la estamos viviendo. Por eso los cobardes, ¿ya?, son los que no se comprometen con la verdad de Jesucristo. Los cobardes son los incrédulos, aquellos que buscan caminos alternativos para su salvación y rechazan la simplicidad del Evangelio de Jesucristo. Prefieren hacer obras antes que ganar la salvación por gracia. Esos no van a estar. Los otros que menciona son los abominables, asesinos e inmorales. Son aquellos que pecan deliberadamente contra su prójimo. Aquí nosotros vemos pecados contra el prójimo. Son los que escarnecen de la santidad, los que se mofan de las vidas santas que los hijos de Dios pretendemos, anhelamos y queremos tener. Son aquellos que festejan la deshonra. Son aquellos que aplauden los vicios, los que se burlan de la virtud, los que vituperan lo sagrado. Son los que atentan contra la vida. Son los que se entregan a todo tipo de lujuria, de perversión, de infidelidad, trastocando los planes originales perfectos de Dios, los que estableció en el principio. Esos son todos aquellos que hacen todas esas cosas a sabiendas por, entre comillas, la sagrada felicidad individual. Es el individualismo, es la voz de Caín, que dice, ¿qué tengo yo que ver con mi hermano? ¿Acaso soy guarda de él? ¿Acaso me tengo que preocupar de él? ¿Sabes, Dios? Déjame vivir mi vida tranquila, no te metas en mis asuntos. No te necesito, yo puedo vivir mi vida totalmente solo. Son esos los que también están fuera. El otro tipo de personas que va a estar fuera son los religiosamente desobedientes. Son aquellos que invocan espíritus o a muertos y que desprecian al Señor. Son los que se postran ante cualquier otro dador de paz. Son aquellos que se postran delante de cualquier otra cosa que les quiera ofrecer un mínimo de seguridad. Desde que nuestra seguridad está toda en Dios, en Cristo, buscamos alternativas. Esos son ídolos. La palabra reconoce a todo aquel que nos promete paz, seguridad, confianza, alegría, que no es Cristo, es un ídolo, y entonces tenemos que arrepentirnos de ese pecado. ¿Por qué? Porque no tienen entrada en el futuro glorioso de Cristo. Y los cuartos que menciona acá son los que no son confiables, son aquellas personas que no cumplen con lo que prometen, son los que engañan, los que generan falsas expectativas, son los corruptos, son los que mienten, son las personas que no se arrepienten de lo que hacen. Tampoco tienen parte en este lugar. ¿Por qué? Porque todas estas personas están fuera de la Nueva Jerusalén, pero sí tienen su propia herencia, que es el desprecio y el olvido de Dios, que es el infierno y la muerte última. Hay una canción popular que dice, ódiame, por favor, yo te lo pido, ódiame, sin se me olvidó una palabra, pero algo de clemencia. O sea, odio quiero más indiferencia. El infierno está lleno de la indiferencia de Dios. Dios los va a olvidar. Están ahí, a su anhelo y deseo y voluntad, en un castigo eterno, totalmente separados de la presencia de Dios, sin poder gozar nada de la presencia de Dios. Y lo único que van a sentir es la ira y el furor de Dios.
Van a estar con su propio padre de la mentira. Y no tienen cabida en esta nueva Jerusalén. Cristo, nuestro Señor, es el Señor del futuro. Amén. En Él están seguras. Escribe porque estas son palabras verdaderas y dignas de confianza. Él nos está conduciendo como iglesia, como cuerpo, como pueblo de Dios, nos está conduciendo a ese encuentro final con Dios, a ese lugar. Él ya venció. Nuestro Señor Jesucristo ya venció. Él ya es Señor de todas las cosas y su segunda venida no tarda. Su segunda venida no tarda. Como dice en su palabra, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá compasión. Vuélvanse al Señor, porque Él es amplio en perdón para recibir a los que tal vez momentáneamente están apartados, pero que al ver la gloria de Cristo como Señor del futuro, el Señor les está diciendo, porque a ellos es a los que el Señor les habla ahí en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. No le está hablando a los inconversos, está hablando a la iglesia, está hablando a su pueblo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, yo entraré y cenaremos juntos. Está hablando de esta cena. Amén. Está hablando de ese futuro glorioso, en el cual los que están en el libro de la vida son los únicos capaces de oír la voz de su Señor que les dice, estoy aquí. Entonces todavía es tiempo de que podamos buscarle. Porque el futuro todavía no llega, pero no sabemos cuánto tiempo nos falta. Pero una seguridad tenemos. Cristo es el Señor del futuro. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos confiar. Verdaderamente podemos confiar en lo que tú has prometido. Y tu palabra no demora en cumplirse. Mientras esperamos por tu segunda venida, fortalécenos, Señor. Apártanos del mal, santifícanos por el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu, para que cuando tengamos este encuentro glorioso, el cual nos muestra Juan, podamos, Señor amado, rendirnos ante ti y poder arrojar nuestras coronas a tus pies. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres el Señor de todas las cosas. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Bien, qué feliz.